Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan, bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy acompañada de mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días. Buenos días, Alex. Muy encantada de estar aquí otra vez contigo en un podcast más. Y tenemos un tema para ustedes que hemos preparado con mucho cariño, es la admirable vida de Pita Amor. Miriam, ¿cuándo nació Pita? ¿Cómo se llama? Ella se llamaba Guadalupe Teresa Amor Schmidle. Ella nació un 30 de mayo de 1918 en la Ciudad de México. Pero también fue nombrada como la 11ª musa por Salvador Novo, en referencia a Sor Juana Inés de la Cruz, que era la 10ª musa, y también llamada la Señora de la Tinta Americana. Fue una gran poetisa del siglo XX. De un renombre conocido en su momento, pero de cierta forma olvidado, ¿Pintora también? También pintora. ¿Dibujante? Actriz de cine y de teatro, aunque no repuntó mucho en eso, pero estuvo dueña de una artistas belleza incomparable, cautiva, sí. Arrasadora, como decía, ¿no? Sí. Ella tuvo una niñez muy interesante. Ella venía de una familia aristocrática de México. Su padre o sus padres eran de los hombres más ricos de México, De hecho, vivían en una hacienda muy grande, muy extensa. Dicen que abarcaba casi la mitad del estado de Morelos. Ahí muy cerca, el casco de la hacienda está muy cerca de Cuernavaca. Pero ¿qué pasa? Viene la Revolución Mexicana y ahora con las reformas agrarias, pues a todas esas personas acaudaladas les fueron quitando sus propiedades, entre ellas los papás de Pita Amor, de nombre Manuel Amor Suberville y Carolina Schmidle García Teruel. Esos eran los padres de Pita. Pita era la menor de 7 hermanas. Bueno, un hermano tenía, eran casi puras. Apuntemos que Guadalupe Teresa, ella misma nos platica que recibe el nombre de Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe. Y Teresa, pues es un nombre, decía ella, más español no podía ser. Pero ella no se identificaba ni como Guadalupe ni como Teresa. Y era un caso aparte. Sí, y ella le empezaron a decir Pita y así aceptó ella pues ese diminutivo, es el de Lupita, ¿no? Y sin embargo firmaba como Guadalupe nada más. Pero ella no podía identificarse ni con una cosa ni con otra porque ella era única. Era una mujer muy excéntrica, polémica, fíjate, en su niñez muy interesante, porque los padres pues, les quitan las propiedades. Emiliano Zapata le quita la propiedad, que creo que trabajó, fue caporal del papá de Pita Amor, y le quita la hacienda y se queda con ella. Después de la Revolución Mexicana. Pita ya no le tocó la riqueza de los papás. Como era la menor, ellos se van a la Ciudad de México a vivir y ya la consentían mucho como para compensar lo que no le podían dar económicamente. Pero ya vivieron en una etapa de problemas bastante frecuentes en cuanto al dinero, Ya le tuvieron que vender todos sus objetos valiosos y joyas que tenían para ir sobreviviendo. Y ella heredaba los vestidos de las hermanas, sí. Ya las hermanas era típico que los juguetes y todas las cosas ya eran usadas. Segundo uso. Y algo que ella, yo creo que se sentía frustrada, porque ella quería ser una princesa, quería ser millonaria, quería ser una persona muy importante. Y no fue así. ¿Qué pasa con su adolescencia? Pita se sabe y se siente bonita porque lo era. Era una mujer hermosa, guapa, de muy muy bonito cuerpo. Desde muy joven, desde adolescente, comienza a usar escotes,
vestidos cortos, no usaba ropa interior. Imagínate para la época. Sí. Estamos hablando de, pues no exactamente principios del siglo XX, pero estamos hablando ya de los años 30 del siglo XX. ¿Cómo la veían? Imagínate las otras hermanas, los papás, no usaba medias. Algo que se veía muy mal. Era estricto, ¿no? El uso de las medias para las mujeres. Claro, y ella venía de una familia conservadora y católica. Y ella rebelde desde muy joven. Decían que era única, diferente a los demás, que ella fue una precursora del feminismo, de que yo con mi cuerpo lo que yo quiera y lo que yo necesite para mí. A los 18 años se va de la casa sin decirle a nadie. Se va con un señor, un ganadero de 60 años. Mucho mayor. Mucho, casi podría ser hasta su abuelo. Uh-huh. Pero millonario, le pone un departamento. Parece ser que el señor estaba casado. Eso no está confirmado, pero suponemos porque se va de amante. Le pone un departamento en la Ciudad de México, ahí por el Ángel de la Independencia. Y obviamente le da dinero para comprarse ropa, para andar guapo. Y pues como era tan bonito, y cualquier cosa que se pusiera se veía muy bien. Y empieza a andar en los cafés de ahí del centro de México. Conoce gente importante porque era una mujer que llamaba la atención. Era muy inteligente, sabía dónde se juntaban los grandes intelectuales, los hombres importantes y mujeres importantes de aquella época. Llegó a ser amiga de estos grupos, ¿no? De Diego Rivera, de Frida Kahlo, María Félix, Gabriela Mistral, el mismo Salvador Juan Rulfo, mencionaste. Uh-huh. O sea, ella conoció a Frida Kahlo, también se lo acabas de decir. O sea, ella conoció a la crema innata intelectual de aquellas épocas. Y quiere ser artista. Porque a la mujer le gustaban los reflectores, le gustaba que la vieran, le gustaba llamar la atención. De hecho, le gustaba mostrar sus senos. Dicen que se ponían blusas transparentes, sin brasier. Uh-huh. Todo el mundo la volteaba a ver, pero ella se sentía divina. ¿Y qué pasa cuando y ella empieza a hacer sus pininos ahí en el teatro y todo, pero no llega mucho? ¿Qué pasa a sus 27 años? Porque también tenía muchos momentos de ocio, como la mantenían y todo eso, no trabajaba ni nada, pero era una mujer muy culta, porque había leído mucho. Su papá había tenido una biblioteca muy grande y ella una gran lectora. Ya a los 27 años ella empieza a tomar, eso lo cuenta ella, mucha gente, que toma una servilleta y un lápiz de ceja y comienza a escribir. Sí, su maravilloso poema, podemos decir debut, ¿no? Sí, lo que ella decía, casa redonda, tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Claro que ella era una declamadora, Sí, nadie mejor que ella para leer sus poemas, así como en su momento lo platicábamos con Jaime Sabines, ¿no? Ellos eran su voz, sí, claro, los mejores intérpretes de sus propias palabras. Así fue Pita. Exacto, rápidamente un poema de ella. Sí. Cansada de esperarte, con mis brazos vacíos de caricias, con ansias de estrecharte, pensaba en las delicias de esas noches pasadas y ficticias. Gracias, Miriam. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de esta vida extravagante de Pita Murphy. Claro que sí. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Los libros tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es mejor. Librería Lobos.
compramos y vendemos libros y revistas. Estamos en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Calle Libertad 1311. O llámanos al 614-410-6770. También nos gustan los gatos. Hola amigos, seguimos aquí en este podcast dedicado a la fabulosa escritora y artista Pita Amor. Miriam, inicia Pita con pie derecho con un poemario fabuloso, al grado que decían que no era posible que una mujer tan bella pudiera tener esos alcances poéticos, ¿no? Sin embargo, con el tiempo se fue reconociendo que ella es la autora de su propia obra y se va introduciendo en estos círculos literarios, en estos círculos artísticos, tomando fuerza en ellos. ¿Qué más pasa en su vida? ¿Qué otros datos tenemos de su biografía, anécdotas? Bueno, ella tiene un hijo, Manuel, bueno, le decían Manuelito, a los 41 años. Sí. Llega un hombre, obviamente, pues ella nunca se casó ni nada. Uh-huh. De hecho, quien cuidaba al niño, quien le ayudaba a cuidar era a una de sus hermanas, Uh-huh. Porque ella cuando tuvo el hijo no sabía ni cambiar un pañal y como que tampoco le interesaba mucho, Uh-huh. ¿no? Entonces, Manuelito, un 19 de diciembre de 1959, el niño dice que por un descuido ahí en la casa, Uh-huh. entre Pita y su hermana, el niño cae a una pila de agua y se ahoga. Uh-huh. El niño tenía unos 2 años, hay varias versiones, Uh-huh. entre 2 y 1 año, ¿no? A raíz de la muerte del hijo de Pita, de Manuelito, ella entra a una depresión tremenda. Ya sabemos que era excéntrica, ¿no? exótica, Sí. y una mujer banal, podría Uh-huh. decirse también, ¿no? Y una mujer que quería llamar la atención, extrovertida. Bueno, pues dicen que después de la muerte de Manuelito hay otra Pita. Pita cae en una depresión muy fuerte. Ahí por ahí se dice que inclusive tuvieron que internarla en algunos hospitales por sus problemas psicológicos. Y duró 10 años sin verse, no se supo de Pita. No se supo nada, ¿no? Y después de la muerte de Manuelito hay una poca producción en sus poemas. Se reduce. Aunque ella después al último en su vida decía que no enseñaba sus poemas porque no eran dignos de todos los ojos, ¿no? Sí, no, ella después decía muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ya Uh-huh. para los años 70, ella reaparece siendo la misma mujer arrebatada y Sí. libre, ¿no? De carácter histriónico, pero ya con un tinte distinto. Otros decían que algunos o muchos que comenzó su locura. Empieza ella a tener arrebatos extraños en su forma de vestir, se ponía mucho maquillaje, se ponía sus abrigos de mink. Unos decían que no traía nada de ropa abajo del abrigo de mink, y así salía a caminar a las calles ahí en la avenida Reforma en la Ciudad de México, de una forma muy extravagante. Muchos lo criticaban, ¿no? La veían la loca, la mujer rara. Sin embargo, una mujer, a pesar de eso, sumamente inteligente. Yo creo que es un ejemplo de combinación de talento natural, don, sin duda, un don natural, pero además acompañado de inteligencia. Y ella empieza a declamar también, a hacer programas, la empiezan a entrevistar en la televisión, Sí. Empieza a salir al público haciendo sus declamaciones de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, porque Sí. ella era una mujer muy vanidosa, Sí. se creía mucho, y tenía de qué creerse, Sí, claro. tenía de qué creerse, tenía muchas virtudes literarias y poéticas. Y ella decía, después de Sor Juana Inés de la Cruz, soy yo. Y sí, la verdad. Y yo creo que sí, pero no fue tan valorada, Ajá. Bueno, tuvo en vida sus homenajes, ¿no? Pero sí, esta vida tan intensa, ella en una entrevista recuerdo que le preguntaron, ¿usted ha tenido días buenos, días malos? Y ella decía, no, yo solo he tenido días celestiales y días infernales. Así es. Era o lo bueno o lo malo, eran los extremos. No había medio. Había gente que la quería o había gente que la odiaba con toda el alma. Uh-huh.
Fíjate, una vez le preguntaron a Pita Amor que cómo podría ella definirse. Y ella contestó: ¿cómo puedes definir a las cataratas del Niágara? ¿Cómo puedes definir los terremotos, los cataclismos? ¿Cómo puedes definir las hemorragias de sangre? Los vorágines. ¿Cómo puedes definir el firmamento? Pita Amor no se puede definir. Pita Amor es infinita. No tiene principio ni fin. No, ella era lo máximo, sí, pero lo decía de una manera tan extraordinaria, tan bonita, que no caía mal. No, tengo un poema que habla de este egocentrismo. Dice: me ahogo en mi total egocentrismo, mas no puedo pensar de otra manera, que todo morirá cuando yo muera, que al acabarme empezará el abismo. ¿Qué importa que la vida continúe? Con mi muerte termina el universo. Tan solo quedará el recuerdo adverso o el glorioso de vida que yo tuve. Sus poemas igual de intensos que ella. Sí. De sus temas, como hablaba de Dios. Sí. Y luego hablaba del erotismo. Era una mujer muy erótica, muy sensual. Obviamente lo plasmaba en sus poemas. Su obra pictórica también. Su obra pictórica también. Ya algo bien importante que hay que mencionar fueron sus desnudos. Las pinturas que le hizo Diego Rivera, muy famosas, porque era una mujer desinhibida totalmente. Muchos dicen que estaba adelantada a su época. Más que loca, Miriam, era una persona que no encajaba dentro con la sociedad. Por un lado, una persona de libre pensamiento, de libres ideas. Ella misma dice: no es que no crea en Dios ni que sea hereje, simplemente quiero decir lo que yo pienso de Dios, lo que yo siento. O sea, transgredía las normas, tanto sociales, religiosas, pero... Y más para ser mujeres. Exacto, con libertad, con esa libertad que la caracterizaba, pero no en afán nada más de romper las cosas, no, era en el afán de ser ella misma. Ella decía: yo conquisté el universo el día que me conquisté a mí. Así es. Un ser profundo, y por otro lado se le juzga que no era un ser tan bien, como dices tú, de su época. Tú dices adelantada, pero también como que pertenecía a otra era, 200 años atrás, 300 quizá, de esta poesía clásica. Ella decía que no podía expresarse de otra manera que no fuera en verso. Y así hablaba, que era su manera de expresarse. O sea, un español fino, un español rimado. Que ya no se hacía, No. Y sus poemas son tan semejantes a los de sus influencias. Sor Juana Inés de la Cruz, San Juan de Yepes. Y se le nota esa influencia que tenía con Sor Juana Inés. Sí, tanto en la temática como en la forma. Una mujer libre, de pensamiento y de acción. Había gente que le molestaba, yo creo, en aquella época, empezando por la familia. Claro, y terminando esta vida, bueno, hacia el final, vendiendo versos en la Zona Rosa, vendiendo sus libros de mesa en mesa. Yo creo que el arte ya también lo traía de la familia, sí. Porque fue tía de Elena Poniatowska. Su prima es la madre, prima hermana de ella, es la madre de Elena Poniatowska. Y siempre hubo esta lucha entre ellas de por qué la otra se casó con un príncipe polaco. Y ella siguió con esta lucha económica, ¿no? Hasta el final de su vida, rescatada por amigos que le llevaron a un departamento. Y tuvieron la idea, Lucia, de hacerle un gran homenaje. En Bellas Artes. Hablamos de su obra y de su trascendencia en el siguiente bloque. ¿Qué te parece, Michelle? Claro que sí, Alex. Gracias. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454.
Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, gracias por acompañarnos en un podcast más para Letra Nostra. Estamos hablando, mi amiga Miriam Cereceres y yo, de una persona fabulosa. Es Pita Amor, Guadalupe Amor, que como firmaba ella. ¿Qué tenemos de su obra, Miriam? Mira, ella fue una escritora muy prolífica. Sí. Y tiene varios libros que escribió y que fueron muy famosos, y muy leídos, muy criticados, sobre todo para bien. El primero que fue Yo soy mi casa, del que hablábamos hace ratito, dedicado a Gabriela Mistral, que también era su amiga. Polvo, otro libro de 1949, otro libro de amor, que así se llama. Puerta obstinada, Círculo de angustia, Décimas adiós, entre otros. Estos fueron de los más importantes. Para mí mi favorito, Polvo, quizá. Para mí también. Ay, pero también Yo soy mi casa, ¿eh? No sabes, No, bueno, entre todos no sabes cuál elegir. Exacto. Porque tiene unos poemas fascinantes, únicos. Y admirada de otros muy amiga. escritores que fueron sus lectores. Claro, y amigos de ella. Alfonso Reyes. Sí, ¿Qué decía? Dice, nada de Sí. comparaciones odiosas, decía Alfonso Reyes. Aquí se trata de un caso mitológico, porque de hecho ella se autodenominaba como una diosa. Una musa. Una diosa. Ella se sentía algo diferente a lo normal, algo extranormal, por así decirlo, que no se da fácilmente. Y tenía razón. Cualquiera la escucha y dice, oye, pues una mujer narcisista, ¿no? Pero no, ella tenía razón, sí valía eso ella. Claro, pues su dominio de la lengua española, ¿no? ¿No? Y su pensamiento tan libre, tan profundo, que era lo que tú decías hace un momento. Léenos algo, Miriam. Hay un poema que me gusta mucho que se llama Me doctoré. Me doctoré en masoquismos, también en jurisprudencia. Me doctoré en la alta ciencia de fabricar silogismos y de inventar espejismos. Me doctoré en la vehemencia de saber que la conciencia solo acelera los sismos. Me doctoré en teología, también en melancolía. Me doctoré en letras muertas, también en ciencias inciertas. Me doctoré en el amor, lo practiqué en do mayor. Es uno de mis Le gustaba, una mujer muy erótica, claro, y abierta sexualmente, pero como ninguna otra, ¿eh? Y si tú lees poemas de otras mujeres escritoras de prosa del siglo XX, y no llegan a estos niveles, ¿eh? No, ni de lenguaje, ni de tema. Por ejemplo, este poema que queda casi también en lo filosófico, ¿eh? Caminaba yo de frente y mi sombra iba detrás. Yo pensé que la cubría, pero mi sombra tenía la potestad suficiente de tornarme transparente, y ocupando mi lugar, ella se filtró silente, y yo, su sombra, fui atrás. Maravilloso. Esta sombra, que no es mi sombra, soy yo. Y yo soy mi sombra. O sea, está para análisis filosófico, sí. Era una mujer que observaba mucho y se observaba a sí misma. Y una mujer de un temperamento muy fuerte, que a veces pienso que no es que estuviera loca, o es que
si acaso se volvió loca, era de tanto que tenía en su mente, en su cabeza, de tanta inteligencia, de tanta profundidad. Y una vida dura, ¿eh? Sí. Porque también tuvo muchos rechazos, muchas desilusiones, Sí. y sobre todo la muerte del hijo la marcó. Hay gente que habla de que su legado es esta parte histriónica, esta extravagancia, y no. Yo creo que su legado es este dominio de la palabra. Y algún día escrito, será y también reconocida más de lo que más, es. aún Muchos más. piensan eso, ¿eh? Sí, claro. Que va a tener que pasar un poco más de tiempo para que la valoren. Porque tú le preguntas a muchas personas, oye, ¿sabes quién es Pita Amor? Mucha gente no sabe. O recuerdan esta parte de su vida, esta parte ya del personaje. Negativa, hasta cierto punto. Del personaje que, claro, ella misma más creó, que decimos, sus poemas, ¿sí? de su maquillaje exagerado, su manera de vestir, o esta última parte en el que con también pues el permiso, no sé, que se toman los viejos de decir y hacer lo que yo quiero y decirlo como yo quiera. No, y agarraba bastonazos cuando sí. algo no le parecía. Sí, agredir. Era ¿no? agresiva, pero Sí. ya es el final de su vida, ya ella muere en el año 2000, también en el mes de mayo, que es el mes que ella nació, un 8 de mayo del año 2000, ella muere. Tenía problemas respiratorios, tuvo pues larga vida hasta cierto punto, ¿no? Y pues hay mucho de qué hablar. Yo quería, de alguna manera, no dejar de hablar de este poema que le dio pie al, ¿cómo nombramos este podcast, no? La admirable vida de Pita Amor. Este poema que es el de Dios, invención admirable, que quiero leer para ustedes. Dios, invención admirable, hecha de ansiedad humana y de esencia tan arcana que se vuelve impenetrable. ¿Por qué no eres tú palpable para el soberbio que vio? ¿Por qué me dices que no cuando te pido que vengas? Dios mío, no te detengas. ¿O quieres que vaya yo? Así nomás. Así nomás. Sincera, abierta, sin tapujos, sin miedo. Pero con esta excelencia musical, literaria, poética. O sea, si hacemos un análisis riguroso, que no estamos hoy aquí para hacerlo, no. Pero si lo hacemos, está lleno de rimas perfectas, consonantes, rimas internas, recursos literarios como la literación, en este que le hice al principio de la Casa de Redonda Soledad. Todas las recursos literarios que embellecen la obra poética, todos los usó. Todos los podemos ver en su obra. Hacer un análisis riguroso nos llevaría a decir, esto es alta poesía. De primer nivel. De primer nivel. Y en una entrevista me acuerdo que le dijeron, bueno, y cuando usted muera, va a sentirse contenta de reunirse con sus influencias, ¿no? Con su Juana. Dice, nunca nos hemos separado. Siempre ha estado conmigo. Claro. Parecidas en cierto punto, ¿no? Sí. Sobre todo en su nivel artístico, coincidencias. Y ella fue una mujer polémica hasta el final, ¿eh? Ya ves que al final hicieron ya la última etapa de su vida, ella le hicieron un homenaje ahí en Bellas Artes. Que ella pidió muchos requisitos, ¿no? Que la lluvia de rosas. Sí, lluvias de rosas, bueno, de pétalos de rosas, en un carruaje excéntrico, como era Pita. Pues, ¿qué podían esperar? Acorde. Duraron 18 minutos aplaudiéndole. Y creo que en ese aplauso va también el de nosotros. Pero por supuesto. Va el de toda la gente lectora que aprecia esta obra. Hay que seguirla recordando.
Sí, por eso estamos tomando Claro este tema, que Miriam, sí, porque claro, son y importantes. leer Sí. sus poemas. Así es, solo así la vamos a Su poder obra. conocer mejor Claro. a través de su obra. Gracias, Definitivamente. Miriam, pues Gracias, de verdad Alex. un programa maravilloso dedicado a esta querida y admirada Pita Amor. escritora Pita Amor. Gracias, Miriam. Gracias a ti.